Tendré que irme dentro de un rato. Ok, Sebastián. Eh, ¿Quieres comenzar entonces, Sebastián? ¿Qué necesitas? ¿Qué te vendría bien de nuestro trabajo? ¿Qué te ha venido bien? Pues nada, tengo aquí el maravilloso sol. Todavía nos está proveyendo de calor. Otros años está nevado aquí en esta fecha. Así que, pues no sé, no, nada. Estoy así receptivo, nada particular. Escucharlos nada más. Nada en particular. Bueno, no, ya pusiste un elemento muy importante, el sol. El sol particularmente sueco, a la entrada bueno, está bien dicho, a la entrada del fin del otoño, es un gran regalo. Sí, la verdad es que, bueno, se comenta harto y el cambio climático se hace ver. Pero no podemos más que agradecer igual, ¿no? Como un poco irónico. Eh, pero ahí está, haciendo su labor, como siempre, o ninguna labor quizás, o sea, solo está. Y, y la verdad es que influye bien fuerte en la vida de los que vivimos acá porque hay muchas cosas que se limitan eh, eh, con respecto al clima. Estoy trabajando con una compañía de teatro físico y tenemos un trabajo en el bosque, acá cerca, en la ciudad, entonces, de no ser así, como está el clima ahora, no sería posible. Así que hemos estado ahí bien, a pie descalzo en el bosque, eh, y ha sido bien, bello, se agradece. Ujú. Pues realmente lo agradecemos en todas partes y todos los seres, porque ninguna forma de vida sería posible sin el sol. Absolutamente ninguna podría existir sin el sol. Y es curioso que sea así, digo, no quiero dejar pasar. Primero, saludar a las compañeras que han llegado. Constanza, Marta, bienvenidas. Segundo, pues hacer ver que qué raro fenómeno tan hermoso, ¿no? De la vida sobre este planeta, la vida terrestre es enteramente posible y ha sido facultada por una energía extraterrestre. A una distancia quizá inconcebible. Podemos tener el dato, pero eso es diferente. Quizá no la podamos concebir, la distancia entre nosotros y el Sol. El Sol es una de estas simbolizaciones de la energía primordial de la que hemos hablado constantemente, que no tiene nombre, pero bien que le podríamos poner el Sol. ¿Dónde está el Sol cuando se oculta? Cuando llega la noche o cuando llega el invierno. Pues esto ha sido elaborado, yo creo que por todas las culturas, ¿no? La temporada emblemática, ritual, por supuesto, en donde la vida personificada, por lo regular en doncellas hermosas, poderosas, como Perséfone, son raptadas, son abducidas y son colocadas en un inframundo, mientras hay un periodo donde reina la noche, el frío, los poderes de otro signo. Y en algún momento emergerá esta vida y todo lo que implica en su fertilidad, en su abundancia. Este símbolo aparece con variantes muy pequeñas. En nosotros, ¿dónde está ese sol cuando llegan estas temporadas? ¿Qué lo hace resurgir? Porque resurge. O tú percibes que tu sol se ha quedado ahí estancado en un invierno permanente. Puede suceder también. En la labor alquímica hay un periodo importante de trabajo que se llama el sol níger. Sol níger, sol negro. Se refiere a trabajo con la
propia podredumbre. Es una cuestión de mucha salud. No sentimos que sale el sol en su esplendor habitual que alguna vez nos dio brillante dicha, porque la podredumbre está allí y no hemos trabajado con ella. Avanzar con la podredumbre estancada no sería conveniente. Quizá, espero que no, pero algunos podemos tener la idea de no, si no me importa la podredumbre, algún día seré feliz y sigo manteniéndola y le doy de comer, porque la podredumbre tiene una condición señalada, tiene hambre constantemente, entonces no la puedes ignorar del todo porque te va a pedir de comer. ¿Y qué le das de comer? ¿Cuál es el alimento de la podredumbre? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Alguien me quiere decir cuál es? ¿O cuáles son esos platillos que le gustan a nuestro nigrero, se llama químicamente? Pues por lo regular, todo lo que no nos hace bien, por lo regular. Con énfasis en los postres, que es no solamente lo que no nos hace bien, sino lo que nos hace mal, decididamente, que no es lo mismo. Entonces, pues yo propongo, a partir de el símbolo poderoso que nos regala Sebastián, considerar estos periodos de Nigredo y su relación con lo que hemos venido trabajando. En particular, yo considero que podría ser muy provechoso darle una perspectiva desde el enfoque, pero ustedes me dirán, abro, abro la conversación. La perspectiva desde el enfoque, ¿a qué te refieres, Emilio? ¿Desde el cuerpo Hay una lección o de la hoy cuerpa? que se llama enfocar. Lo voy a decir en paneo en unos cuantos segundos. Enfocar es una pieza maestra del trabajo, cualquiera que éste sea. Recoger basura en la calle como un trabajo o trabajar haciéndote un alma, la pieza maestra en todos los casos va a ser enfoque. Enfocar tiene múltiples condiciones de servicio. Calibrar, distinguir, situar, proyectar, hacer una clarificación en la composición, en cualquier proceso de composición. Detectar elementos que hay que depurar es un factor de detección también muy importante. No solamente tiene que ver con este fenómeno óptico de hacer un foco de atención en determinada pieza de un panorama o imagen, ¿no? Haz un enfoque en la taza y todo lo demás queda como difuminado. No solamente es esta cuestión de concentrar, tiene una multiplicidad de servicios. Claro, Em, Ahorita que escuchaba lo de la Nigredo y todo esto de la podredumbre, viene otra vez esto que yo he tenido dándome vueltas al respecto de la violencia y la paz. Sé que hay perdón, algo que se llama estética de la paz. Desconozco al respecto, no sé si también me pudieran comentar algo. Y a nosotros como artistas, ¿qué nos toca y qué nos corresponde? Em, Hay veces que sé que hay como un enfoque quizás, ¿no? Que es el que dice, vamos a mostrar em, toda la podredumbre, ¿no? De la sociedad. Y entonces luego he escuchado que dicen, bueno, pero es que eso ya lo veo, ¿no? Lo veo todos los días en la televisión, lo veo aquí saliendo de mi casa, no necesito verlo nada más ahora con el nombre de arte. O O sí, o entonces mostramos una esperanza, o qué nos toca en torno a eso. Yo tengo muchas dudas al respecto de nuestro rol y nuestro papel como artistas, en si es visibilizar lo que vemos siempre o mostrar algo de esperanza o qué. Eso lo quiero poner en la mesa. bueno, pues tenemos una gran pieza sobre la mesa, compleja, pero por lo mismo
tremendamente seductora para abordar, ¿no, Tlali? Compañeros. Habíamos comentado algo al respecto, que había yo dado como una escueta señal, la frase famosa de Flavio Vegesio, este escritor y político romano, siglo IV, pero que la tenemos presente gracias a una, una de las películas de la saga de John Wick, Parabellum, ¿no? Donde este personaje, que es el concierge del hotel, está en plena, se desata la guerra máxima en el hotel y recuerda en voz alta esta frase de Jesús: si despaching, Parabellum. Si quieres paz, si deseas la paz, prepárate para la guerra. No solamente los seres humanos somos violentos, la naturaleza es violenta, porque tiene que hacerlo para regularse. Adoramos a la naturaleza desde la comodidad de ciertos dispositivos que nos ayudan a estar en ella. Aún el más acérrimo amante de la naturaleza, que diga, no, pero lo natural es la onda y yo me voy al bosque cada vez que puedo. Vete al bosque sin ropa, sin ningún instrumento para defenderte, para cobijarte, sin tu mochila Coleman, sin tu cantimplora. Vete al bosque como el mono desnudo que dice eh, ese famoso libro de los años 60, eh, que somos, y vamos a ver cómo te va, cómo nos va, ¿no? Pues creo que tendríamos que vernoslas con eso. Bueno, pues de ahí partimos. Era la educación espartana para, no solamente para los guerreros, para los varones, ¿no? De ahí partimos. O sea, el niño se puede parar, colocar a todos sin excepción en el bosque. Regresa después de determinados días, este niño es aceptado a la cultura, y entonces empieza otro proceso muy cabrón, no menos cabrón, no menos riguroso y fuerte de darle el desarrollo de esa fortaleza que ya mostró en el bosque. Esto no es un cuento, ¿ves? Ya sé que está en la película de los 300, pero está documentado que la educación en Esparta tenía esa condición. Y no solamente en Esparta, pues tú estás en la región nórdica, Sebastián, ¿no? Los famosos vikingos no eran menos rigurosos con la educación. O sea, había que templar el espíritu. Desde niño, mejor. Sí, perdón, o sea, bueno, nada, sigo pensando como en la ausencia del sol, ¿no? O la aparente ausencia del sol, eh, como una oportunidad de zambullirse aquello que tú llamas la podredumbre o la oscuridad o, o la posibilidad de introvertirnos y hacer uso de ese tiempo de menos luz eh, para poder limpiarnos, para poder reforzarnos y eliminar aquello que no nos pertenece, que no nos sirve, y entrar en ese proceso, ¿no? Así, haciendo alusión, haciendo alcance a tu pregunta, qué rol tomamos los artistas, más que qué rol, qué podemos, cómo seguimos el camino de la naturaleza también, ¿no? El camino de los astros y qué podemos aprender de ellos, ¿no? Eh, Acá, en mi caso personal, siento que entramos en esta vorágine de el próximo proyecto y el próximo proyecto y las aplicaciones y llenar las aplicaciones y los fondos y entramos en esa máquina que no tiene ciclos cósmicos, ¿no? Y nos enfermamos y nos estresamos y nos deprimimos y entramos en esa ilusión
de que no podemos trabajar si no tenemos los fondos, ¿no? Si, no podemos trabajar si no hay luz, no podemos trabajar si no hay... Y la verdad es que sí podemos. Eh, en esas oscuridades, por lo menos aquí en este lado del mundo, que son 6 meses de oscuridad, ¿no? Bastante tenaz. Eh, estos 10 años que he estado acá, creo que he podido experienciar la posibilidad del regocijo, de irse para adentro, alentarlo todo, en una suerte de sobrevivencia inconsciente, ¿no? Y si la sabemos detectar y si la sabemos utilizar, podemos entrar en procesos vitales. Acá la gente se deprime mucho y es la repetición, ¿no? de todo el mundo que el clima, que el clima, que la oscuridad, que horrible la oscuridad. Pero a mí me pasa que siendo latino y todo, creo que hay algo muy bello dentro de esa cosa, eh, de que el día se acorta y hay 3 horas de luz. Yo siento que estamos viviendo el movimiento del planeta en otro ángulo y me parece fascinante, ¿no? Como escuchar los pájaros cantar a distintas horas, que a las 3 de la tarde ves las estrellas. Entonces, bueno, como requiere coraje un poco también, ¿no? Y hacerle frente a la oscuridad y al invierno, al movimiento cósmico, al lenguaje de la naturaleza y entrar de lleno, ¿no? Y dentro de esa oscuridad encontrar las perlas, los diamantes, los aprendizajes. Perlas de la noche. Gracias, Sebastián. Maestra Marta. Gracias. Pues un poco ampliando lo que nos está diciendo Sebastián, en lo que estoy completamente de acuerdo y además me resulta como fascinante esta otra posibilidad de pocas horas de sol que implican introspección. Escuchándoles pensaba, bueno, el sol como luz y la luz como conciencia, ¿no? Que todas las culturas han, de alguna manera, reflejado que la conciencia es el sol o el sol como la conciencia. Y esto que mencionas del enfoque, poner el enfoque y la atención en la claridad que surge de la luz, es decir, del darme cuenta, de ampliar mi mirada, de poder ver lo que no estaba viendo, de poder, pues sí, esta iluminación que es constante. Pero entonces en este pensamiento o en este punto de qué pasa cuando no hay sol, es aquí donde me empato un poco con Sebastián, porque yo pensaba, no, es que incluso cuando no hay sol hay luz, nada más que es otro tipo de luz, ¿no? En una noche con luna, por ejemplo, de cualquier forma, creciente, menguante, llena e incluso negra, hay luz. La luna está reflejando esa luminosidad del sol, como bien dice Sebastián, desde otro ángulo, y nos permite una cualidad de la luz que es distinta, distinta al sol que nos provoca calor, que es como hasta tienes que cerrar los ojos porque es demasiado el brillo y todo lo que implica en la vigilia, más que la vigilia, como en el correr, en la cotidianidad, en la rutina, en aprovechar las horas de sol y como tú le llamas, Emilio, el tiempo político que nos invita a estar rápido, ir, venir. Y esta otra luz, que sigue siendo la luz del sol, pero filtrada por la luna en el momento de la oscuridad, nos invita a darnos cuenta de otras cosas. Nos invita a darnos cuenta de lo oculto, que es ahí como esto sombrío, esto en lo que creo que se acomoda lo que hablabas de la podredumbre, ¿no? Darme cuenta de cómo me estoy hablando, de qué estoy haciendo con mis hábitos, de qué está pasando conmigo, el sueño, ¿no? Lo onírico que nos lanza mensajes a borbotones
durante ese estadio de luz fría, esta luz fría que es la luna, e insistía, incluso cuando es una noche oscura, en el sentido de es una luna negra o no hay luna, están las estrellas ahí y brillan. Y están un montón de diamantes, decías tú ahorita, otras luces, otras formas de encontrar la luz. Y también, bueno, pensaba en esto de una luz que pone en evidente lo oculto y cómo el arte, cómo los creadores, cómo los artistas particularmente tienen una conexión para poner ese foco ahí, en lo que la mayoría de la gente no ve. Digo, también puede haber un arte muy, ¿cómo decirlo? Muy obvio, que no es que sea malo, está también lindo, pero particularmente los artistas en todas sus expresiones, creo que tenemos esta posibilidad de conectar con esa otra luz fría y mostrar lo que no se está viendo, y es un arte muy valioso. Es lo que quería comentar. La noche oscura del alma. ¿Se acuerdan de este poema de San Juan de la Cruz? Vamos a leerlo. Noche oscura del alma. En una noche oscura, con ansias en amores inflamados, oh desaventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya en mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz seguía, sino la que en el corazón ardía. Acuesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que pintaste, amado como amado, amada en el amado transformado. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, ahí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventaje de cedros agregaba. El aire del almén, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedé y olvidé, el rostro recliné sobre la mano, cesó todo y dejé, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidé. Un prodigio, un tesoro que viene como pieza maestra, ya te hablé de eso, en este momento en que parecen que hay temas disímiles rondando la violencia, la paz, el sol, la luna, el orden de la conexión entre la energía primordial y la carne. Un orden en donde la carne se hace el amor con el espíritu, donde la persona hace el amor con el divino. Puedes leerlo como un poema erótico, exquisito, puedes leerlo como un poema hierogámico, es decir, la unión del alma con lo sagrado, la hierogamia. Fíjate que este poema de entrega sublime tiene partes muy explícitas que podríamos considerar de violencia. ¿Por qué? Porque no te imaginas un acto erótico sin violencia. No te imaginas como, no sé, dos seres neutros encontrándose, para nada. Polaridades encontradas de diferencias entregadas en un ardor creciente, un fuego de cada uno que crece hasta convertirse en una hoguera. La violencia tiene mala prensa, pero todo en la vida tiene un sello de violencia. ¿Tú crees que la sangre sube a tu cerebro pacíficamente? Sube a tu cerebro en contra de la gravedad. Le dice no a la gravedad
Y ahí mientras todo cae, ¿no? Ayer vertía yo una botella de shampoo, no te decía, ah, qué maravilla la gravedad que me está ayudando a que jale el shampoo. Pero a ver la sangre, no. Dice, yo me opongo. Aquí tengo que subir y va, sin dilación alguna, porque una pequeña demora causa un problemón tremendo. Y así con muchos elementos. Muerte constante de elementos en el cuerpo, que no solamente son los que defecamos, sino los que salen por el sudor, por las lágrimas, por la respiración de la piel, por el polvillo que está en tu piel cuando sacudes tus células muertas. Entonces, mm, tampoco funciona ese binomio, o estoy en la oscuridad o estoy en la luz, porque hay una gama, no son dos polos, ni cerrados en sí mismos, ni homogéneos, como el pedazo de queso manchego de la oscuridad, que no tiene fisuras, no tiene niveles, ¿no? Y el pedazote de queso también de la luz. Hay una gama de matices entre ellos, ¿no? Dice, Sebastián lo ejemplificó bellamente con el canto de los pájaros. A las 8 de la noche, ¿no? O signos a las 3 de la tarde de oscuridad, a las estrellas. Son las 3 de la tarde, estoy almorzando y veo las estrellas, qué maravilla. El doctor Jung, Carl Gustav Jung, dio una clave tremenda de esto. Primero, adoptó la alquimia, la abrazó de una manera muy sabia, porque se dedicó a aprenderla y a practicarla además. Hizo su famoso retiro larguísimo, donde escribió para sí mismo lo que ahora se conoce como el libro rojo. Él no lo escribió para publicarlo, era su bitácora de retiro espiritual. Su familia descubrió el manuscrito después de que Jung murió y, bueno, ya saben la historia de la publicación. La tenemos, curiosamente. Pero ahí queda muy señalado, y en otras partes de la obra de Jung, el concepto de la sombra. Lejos de mí la idea de explicar la sombra de Jung en 3 minutos, nadie puede. Es un concepto bien complejo. Pero la sombra es eso que no sabemos que somos, pero somos. Sí, sí, existe, la he publicado ahora, lo comparto junto con la sesión. En una buena edición en español. Es un tesoro. Pero pues, sí quiero mencionar una parte del libro rojo que es muy importante. En el trabajo espiritual es imprescindible la violencia para que el maestro Gurdjieff llamaba la fricción. Es una fuerza aplicada para pasar de la conciencia a la supraconciencia. No se pasa tersamente de decir, bueno, ahora estoy en la conciencia con las compañeras y los compañeros y me voy a ir a la supraconciencia. Necesito un choque, una fuerza que me impulse. Así como el cohete necesita una fuerza para romper las capas atmosféricas y ir al espacio exterior, ¿no? Entonces, habría que revisar nuestra idea de paz peligrosamente homogénea, como eso que nos vendieron, una utopía donde nada pasa y estoy súper tranquila, ¿no? Es decir, más hacia el estilo Heidi, ¿no? Corriendo por los campos de flores, como perro, nada pasa. Se te va a morir el abuelo en algún momento, ¿no? Volviendo a Heidi. Porque, pues sabemos ya a esta altura en donde nos encontramos que no hay blancos absolutos ni negros absolutos, ¿no? Entonces, la conversación con la sombra es lo que propone alquímicamente el sol negro. Pues fíjate cómo se llama sol negro, es decir, no claudica la existencia ni la potencia del sol. Ahora, no solamente, y quiero decirlo antes de que se me pase, es el trabajo con la podredumbre, sino el trabajo con las fuerzas de la oscuridad también, que son las peores. Digo esto y corro el riesgo de que alguien del seminario se vaya, porque puede decir, no, ya entramos en la cuestión satánica. Siempre siento que estamos a un punto de la cuestión satánica. He perdido amistades recientemente porque me dicen, no, satanismo. Pero es que No, también, perdón, o sea, sorry, es que hay un tabú también, ¿no? muchos. Estamos tan programados
especialmente en este mundo ahora de la inmediatez, ¿no? Y vemos y lo terrible de la existencia global, ¿no? Pero bueno, esto es muy evidente, quizás lo que voy a decir, pero hablo desde esta sociedad sueca donde estoy, en donde aquí es el arte del evitar el conflicto. La gente, Ah, o sea, es que ya plantear temas profundos o temas polémicos provoca una reacción corporal, especialmente en los escandinavos, y la gente no quiere saber. Es que, entonces, vivimos muchos años sin tener idea de lo que nos pasa, porque estamos constantemente bombardeados hacia no, hacia lo positivo y tira para adelante, pero hay esta binariedad, ¿no? Aparente, que en realidad es ilusoria, porque la luz y la oscuridad no existen por sí solas, digamos. La oscuridad es ausencia de luz y la luz y viceversa. Entonces, es difícil y fascinante a la vez. Es decir, es en la oscuridad donde podemos hacer procesos de integración, de transformación, de morirnos. Em, pero claro, socialmente, no quiero decir culturalmente, porque hay muchas culturas que abrazan la oscuridad, de hecho. Pero, claro, en donde estamos ahora, ¿no? Hay una cosa automática de no, 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 es que no quiero saber. Y se estigmatiza el trabajo de la sombra y lo abyecto y la expresión artística que es hipercrítica. Es difícil. O es sea, muy no sé si es difícil, difícil, una paradoja que te es. cruza, te atraviesa y te rompe, porque puedes tener riqueza material, puedes tener la aparente seguridad del PIB más alto del planeta, pero no creo que sea muy bueno vivir así, porque todo eso sigue fluyendo y la podredumbre se pudre más. Maestra, no. Sí, me quedé pensando en esto de la asociación de lo pacífico con lo cómodo, como si el estado de paz se percibiera solamente en la comodidad o en la estabilidad, en lo que llamamos estabilidad, que habíamos ya tocado ese tema en alguna Te estás cortando, maestra, no sé lección, si internet, pero ¿no? tu voz se está cortando. Y no estamos acostumbrados a ver la violencia que nos probablemente. A ver, ¿ahí me escuchan? No, no, no. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sigue, sí, No importa. ¿Sí? Ok. sí, Yo creo que sí fue algo de internet de pronto. Bueno, sí. hablaba de esto, de la violencia que nos autoejercemos cuando nos mantenemos en un estado de aparente comodidad, en una falacia de que estamos bien. Y entonces me vino un juego de palabras que hace unos días estaba reflexionando, en que tiene que ver justo con lo que hablamos de una transformación, lo que decía ahorita Sebastián, la transformación a la que te invita el oscuro. Y es que para llegar a la transformación hay que pasar de lo cómodo conocido a lo conocido incómodo, pero no nada más, porque luego hay que pasar de lo desconocido cómodo, en lo que nos asociamos con este concepto de paz, a lo desconocido incómodo. O sea, son como fases que hay que ir atravesando, en donde definitivamente no va a ser pacífico, como tú decías, Emilio. No hay manera de que eso sea pacífico, pero es mucho más violento quedarme en el estado cómodo. No sé si se entiende lo que dije. Claro, no solamente se entiende, sino es destacado porque es una observación brillante. Y es brillante no solamente porque lo dices tú, sino porque nos lleva a un lugar de trabajo sumamente importantísimo. Corrernos de que la paz sea un determinado conjunto de circunstancias confortables a que sea un valor o fuerza que pueda aplicar
doquiera que sea la circunstancia, cualquiera. ¿Qué prefieres? ¿Tenerla en un estado así cerradito, con todos los elementos a tu placer? ¿O doquiera que estés, poder experimentar la paz? Yo creo que lo segundo, poder experimentar paz, doquiera que estés en cualquier situación, aunque haya un jaleo en torno a ti, es bastante bueno. Y yo te propongo un ejercicio para ello. No es un ideal, se puede. El ejercicio es enfocar tu presencia en vinculación con esa energía que extraes para todos lados, la energía primordial. Nunca te deja la energía primordial. Por lo regular no la vemos, no queremos verlo, no estamos en contacto con ella, no podemos entrar en contacto con ella, pero si tú estás en presencia, conectado con esa fuente de poder, te garantizo que cualquier situación que vivas de conflicto, vas a tener esa paz interior. No es una figura abstracta, es una cuestión práctica que se siente en el cuerpo, en el alma, en las emociones, en el intelecto. ¿Te ha sucedido? ¿Te sucede? Si es así, me gustaría que nos comentaras. Y también me gustaría, si crees que eso no es posible, si no, Amelia, estás hablando de algo que es imposible. También, ¿cómo ha sido para ti? Compañeros, compañeras, María, Fabiola, Constancia, Isabel, Claudia, Raúl, Lali, Marta. Pues sí, yo creo que, o sea, es un proceso en el que yo me he estado poco a poco moviendo, porque sí, creo que justamente como decía Marta, es un proceso violento el creer que debes estar así en ese estado inmóvil o no sé, porque te frena el crecimiento y te deja en el sufrimiento, justamente en este ciclo de compulsión y de hábitos y de repetición. A mí me ha pasado, pues, durante casi o sea, mis primeros años de vida, puedo decir, de niña, era una niña deprimida y hasta más grande y justamente el cambio se ha ido dando en entender pues que hay que salir de esa comodidad y, y tener estos procesos, o sea, no, porque las circunstancias como que la vida pues, te va, te van apretando, pues. Yo sí creo como pues que todo es un proceso de enseñanza en el que vas creciendo, entonces eh, la vida te lleva a una crisis y si no sabes confrontarla, si no sabes pelear, si no sabes aplicar a lo mejor esta fuerza contraria, esta violencia, te vuelves quedando como en ese ciclo y sigues sufriendo y en realidad en esta autocompasión, pues, y creo que esa depresión es mucha autocompasión, como y un narcisismo así muy fuerte. Y, y cuando te das cuenta que tienes que romper, o sea, que tienes que aplicar esta violencia, empiezan a suceder otras cosas, ¿no? Empiezas a darte cuenta que toda esa oscuridad en realidad era pues lo que te estaba presionando para que tú empujaras en otra dirección y, y pudieras salir. Desde mi experiencia, de verdad, no sé, hace como 5 años pasé, o 4, he pasado muchas veces por podríamos llamarlo oscuridad, o momentos oscuros, o la noche oscura, o no sé, pero esta vez sí, o sea, yo sentía que hasta o sea, mi fe o mi espíritu estaba comprometidos
Y a partir de ahí fue renacer, ¿no? Darme cuenta justo de lo que estás diciendo, o sea, que porque yo estaba esperando que pasaran cosas o que se dieran ciertas condiciones para yo estar bien. Y fue justamente, aunque lo tenía en la mente, lo había oído 1000 veces y podía hablar de ello, pero no lo había vivido así como de verdad en estar en el fondo de todo, pensar que ya no había nada más y poco a poco irme moviendo hasta darme cuenta que la paz estaba en mí, o sea, la paz está en mí. Y que no importa eso, o sea, que no importa la tormenta afuera, yo estoy bien, ¿no? O sea, estoy en esa conexión y realmente ha sido un cambio así total. No digo que ya esté bien y que ya trascendí, pero estos años han sido muy diferentes. O sea, y también como veo estos procesos como a nivel mundial y los veo pues como necesarios. O sea, creo que de ahí van a surgir pues ciertas evoluciones y me recordó a la Gita, a la Bhagavad Gita. También la primera vez que yo la leí fue así como que quizá lo que a muchos les pasa, así de que como que esto no es un texto espiritual y como que el héroe tiene que matar a su familia, ¿no? O sea, como... Y después, pues vas entendiendo, ¿no? Que, pues tanto lo puedes ver como metáfora que tiene que enfrentarse a todos estos condicionamientos y a todos los supuestos y a todo lo impuesto, que está en él y que es parte de él y que lo ve como suyo, pero tiene que destruirlos. Y también, pues, se puede ver a nivel, pues, tal cual, de que era un guerrero y le tocaba, ¿Te detuvo? la parte más justa, ¿no? Le tocaba. ¿Mande? Te perdimos porque se cortó tu internet por unos 7 segundos. Ay, ¿desde dónde? No, pero mira, nos has dado un material tremendamente valioso en muchos Bueno, aspectos. la guita era lo último, no sé si se supo. Vamos a recordar ese pasaje donde los dos ejércitos representantes de la humanidad conocida en ese momento, y por tanto, en ambos ejércitos existen un montón de filias, son familiares contra familiares, amigos contra amigos, ¿no? Y en ese pasaje que cita la compañera Claudia, en lo alto de un monte, está Arjuna, el comandante de uno de estos ejércitos, que está tambaleándose y vacilando, decide no pelear porque ve precisamente que la constitución de ambos ejércitos es de familias, amigos, y dice, no, yo no voy a mancharme las manos de sangre de mi propia, de la gente que amo. Pero resulta que, quizá lo esté citando mal, maestra Marta, pero voy de memoria, más que de un conocimiento profundo. Y tiene como áuriga, es decir, el conductor del caballo de Arjuna es el señor Krishna. Y que se sorprende cuando ve esta actitud del guerrero y dice, no, espérame tantito, no seas cabrón, no le dices, yo me imagino, ¿no? Y detiene el tiempo, porque es el señor Krishna, ¿no? Detiene el tiempo y le enseña los yogas a Krishna, ¿no? ¿No es así, Marta? No me acuerdo si eran 8, 18 u 80. A ver, cuéntanos. Sigue tú. Sí, tal cual como lo nombran tanto Clau como tú. A mí también es uno de los textos más lindos porque justo como dice Clau, es esta enseñanza de trascender las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos en aras de una paz falsa y de una espiritualidad absurda. Krishna le invita y lo dice en términos claros, no seas cobarde.
Tú estás enmarcando en la paz y en un discurso de amor tu cobardía. Hay que enfrentar o como bien dice Clau, el enemigo, que el enemigo son los condicionamientos, las creencias, todo lo que representa metafóricamente y así, claramente en la Gita es el ejército enemigo que además le supera por muchísimo. De alguna manera sabe que está en desventaja, pero Krishna sí le da toda la enseñanza del yoga donde le dice cualquier cosa menos la inacción, cualquier cosa menos el conformismo. Y ahorita que hablabas del satanismo, hay una parte que a mí me impacta muchísimo, es lo que más me ha gustado de la Gita, que es una parte en donde después de que le está dando toda esta exposición, o a la mitad que le está dando la exposición de los yogas, Arjuna le dice, por favor, como que se empieza a dar cuenta que Krishna es la gran conciencia, o Dios. Y entonces le dice, por favor, muéstrame tu forma, quiero verte en tu forma divina. Y entonces es una descripción maravillosa, si no la han leído, háganlo, porque es hermoso cómo Krishna empieza a mostrarse ante Arjuna con las formas más bellas imaginables, los más hermosos atardeceres, todo con lo que ustedes puedan asociar a la divinidad. Y entonces Arjuna está extasiado y hasta las lágrimas, conmovido. Gracias, gracias por mostrarme toda tu belleza y tu grandeza. Y le dice, no, espérame, no he terminado. Espérate. Tú dijiste que querías verme. ¿Estás seguro de que quieres verme? Sí, muéstrame más, por favor. Y entonces despliega ante los ojos, Krishna despliega ante los ojos de Arjuna lo más terrorífico de la humanidad. Y le dice, esto también soy yo. Entonces, con todo esto, Arjuna no tiene más que hacer lo que le toca, decide ir a la batalla y con un valor exacerbado, ¿no? Ya con una valentía, un heroísmo que es genuino y que no es ese enmarcado en una falsa paz, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Porque es ilusorio. Habría que señalar también que eso le enseña, ¿no? Krishna Arjuna. La victoria en la batalla o en la vida o la derrota son una ilusión. Sí, porque además cierra con algo que a mí me costó muchos años entender, así como dice Clau, vas leyendo la Gita y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y poco a poco van cayendo los 20, pero el cierre es muy como, no, que no te preocupe que muera lo que ya está muerto. Todo esto está muerto, todo ya murió. Entonces tú haz lo que te corresponde porque tú crees que tú les vas a quitar la vida, tú no les vas a quitar la vida, eso está muerto. Pero justo de lo que estás hablando habla de la naturaleza ilusoria de la realidad. Es una frase que está en las enseñanzas del Maestro Cristo también, que también es enigmática cuando él dice, asevera, deja que tus muertos se entierren en sus muertos. Pasa que nosotros abrazamos a los cadáveres y los llevamos con nosotros y les hablamos y nos castigan o nos premian, ¿no? Entonces tenemos todo un juego de dogma en distintos niveles que ya precipita una acción determinada hacia el sufrimiento. Hay que decir, gracias, Claudia, dame 2 minutos. Hay que decir con énfasis que, por ejemplo, el dogma o la idea común de asociar a la oscuridad con lo malo es completamente inconveniente. Muchas cosas terribles en la vida suceden a la luz, a la vista de todos. Yo me recuerdo la secundaria, que fue un periodo para mí horrible porque me maltrataron mucho. Todo sucedía a la vista de maestros, de compañeros, de mis padres, ¿no? Todos sabían, ¿no? Tenía compañeras también que de repente ya adultas decían, pues mi padre me abusaba de mí 6 veces a la semana, o mi hermano, o mi tío, y todo el mundo lo sabía, mi mamá lo sabía. Entonces, muchas cosas están a la vista, pero no
está en la vista. Ahora, con los arquetipos, por ejemplo, Satán. Satán es la luz primigenia, ¿no? Lucifer, Lucifugo, el portador de la luz. La estrella de la mañana a la cual se le dedican las danzas más antiguas conocidas, antes que cualquier dios. ¿Qué es la estrella de la mañana? Luz verde. No el ángel caído, el ángel de la luz. Entonces, bueno, hay un periodo en donde el poder político y religioso, la Iglesia Católica en especial, ha dado un énfasis a los signos de autonomía, porque todo esto que hablamos es un sendero de autonomía, lo que Krishna le enseña a Arjuna es, ¿no? ¿Cuál es lo que podría ser la verdad entre tanta ilusión? Lo que haces, lo que decides y lo haces. Tú decides ser un guerrero tiene que luchar. Como bien dice la maestra, un guerrero no puede ser muchas cosas menos cobarde. Ya decidiste eso. Claudia da su vista muy importante y valiente en un salón de danza. Señal de, para mí, señal de qué gran maestra es la danza que nos enseña a tomar decisiones desde lo físico, ¿no? ¿Qué es danzar sino un cúmulo de toma de decisiones al respecto de la energía? Ahí radica el camino técnico de la danza. Decidir acerca de tus energías. Claudia, yo decía una frase de Cristo, que bueno, está en los evangelios. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Dice, casi no escucho a Emilio. ¿Ustedes me escuchan o será Claudia una excepción? ¿O busco un micrófono? ¿Sí se escucha mi voz? Sí, solo como el final de algunas palabras, yo no lo alcanzo a escuchar, como las últimas letras de las palabras. Entonces mejor vamos a escucharte a ti, Claudia, que levantaste la mano. Ay, no. Bueno, pues justo yo también me acordé de unos pasajes bíblicos donde el Maestro Cristo justo dice, no, les dejo mi paz, pero no es la paz del mundo. Y yo le daba también como muchas vueltas a eso. Y después me acordé que pues él también cuando llegó con los sacerdotes, ¿no? Y a tumbar todo y a decir esto no está bien hecho y que pues no era precisamente como la paz como la pensamos, eh, como esa ausencia de conflicto, sino que vino a traer conflicto. Y de las veces que me he sentido yo creo que más mal ha sido cuando por evitar el conflicto no he dicho lo que he querido o lo que he pensado o me he aguantado, callado, y ahí es donde realmente al final pierdo mi paz. O sea, al final, a lo mejor en el momento sí se evitó el conflicto, pero después está, o sea, hay algo en mí que me dice, ¿no? O sea, y al final de todas formas no estoy en paz, ¿no? Entonces creo que sí me lleva más a pensar en cuando eres como justo con cuando hay una certeza en tu propósito y eres congruente con ello, aunque eso muchas veces va a implicar alguna especie de conflicto necesario. Ahora lo veo también cada vez más claro. Igual sigo con mis dudas estéticas, pero sí creo que me está dando una luz distinta, un enfoque más claro. Sí, fíjate la ironía, Lali, de lo que comentas valientemente, porque es una ironía. Por querer tener paz, has sido violenta contigo mismo, contigo mismo. Entonces, mira, Lali, te lo digo con mucha certeza, no puede haber una estética de paz. Es absurdo, completamente absurdo. Solamente podría estar justificado por esta tendencia woke o la tendencia del victimismo, ¿no? Que políticamente ha sacado muchas ventajas. O sea, la tendencia del victimismo es muy violenta, ¿no? Porque ahora todos los que se sienten oprimidos, víctimas, están colocándose en el poder y son muy sectarios con todos los demás, ¿no? Lo vemos
en todos esos sectores que dicen, no, yo he estado en las sombras y ahora, viva la diferencia. Ah, pero entonces en su diferencia segregan a los que no somos diferentes y ni queremos serlo. No puede haber una estética de la paz, eso no solamente es absurdo, sino estúpido. Eso, no tú, eso. ¿Por qué? Porque la estética, ¿qué es la estética? Dime, a ver si estamos hablando del mismo. Porque tiene varios campos, ¿no? Puede ser una cosa de filosofía, pues, pero yo entiendo que tú dices un ámbito de apreciación sensible que está ligado al trabajo artístico, ¿no? Podríamos aceptar que es transformación, transformación de la realidad. Y para transformar lo que se supone que es la realidad, primero tienes que darte cuenta que no existe la realidad. Eso ya va a ser violento para alguien, ¿no? ¿Qué te muestra el arte? El arte te muestra que no hay una realidad legislada que nos englobe a todos. ¿Por qué? Porque produce otras realidades perfectamente habitables y más deseables que esto que me están viendo. Entonces ahí ya es un arte que va en contra, en oposición, en lucha contra lo establecido, ¿no? Si el arte no se opone a lo establecido, no puede ser. A menos de que creas que es un arte aquello que afirma el poder. Puedes sacar muy buen dinero de eso. Los artistas afirmativos, esos que son aplaudidos por todos, ¿no? Que venden tu cuadro, lo compras en Sears, en Woolworth, en cualquier tienda, en el Corte Inglés en Europa, ¿no? El Van Gogh. Eso ha sido una violencia tremenda contra la obra de Van Gogh. Chao, Sebastián, ¿no? Porque lo ha masificado, lo ha domesticado. Yo creo que igualmente la obra de Van Gogh tiene otras cuestiones importantes que no permiten la masificación. Es un caso contrario al de Frida Kahlo, ¿no? Completamente contrario. De Frida Kahlo es un arte de muy baja calidad estética, bajísimo, pero encumbrado políticamente, ideológicamente, como, la gran pintora mexicana. Una persona que sepa de arte no va a tener un Frida Kahlo en su vida. Va a decir, pero, ¿de qué estás hablando, no? Eres un poco ignorante, Emilio. O sea, estás hablando en una época en donde, por ejemplo, existe María Izquierdo, no la conoces, no ves la obra de María Izquierdo frente a la de Frida Kahlo, por favor, Leonora Carrington, Remedios Varo, o sea, no, estaba pensando anoche precisamente en un personaje de la cultura mexicana que tuvo mucho poder, Alejandro Aura, que supuestamente era poeta, escritor de teatro, también su esposa Carmen Boullosa, que era novelista y era poeta. Eran malísimos, malísimos, pésimos, ¿no? A las pruebas me remito. Tú buscas, primero, ya se olvidaron, pero si encuentras algo de Alejandro Aura o Carmen Boullosa, lo lees y dices, pero esto es como bastante básico y no sé, ¿dónde está el arte, no? Se encumbraron, porque eran bastante maliciosos y astutos, ¿no? Dijeron, la sociedad mexicana es una sociedad de gente muy ignorante, ¿no? Pobre espiritualmente, porque así ha sido durante décadas políticamente sometida. Entonces nosotros con decir que, no voy a decir que el sol es bonito, sino el sol sutil en su hermosura, ahí está mi poema. Bravo, maestro, ¿no? Tuvieron mucho dinero, porque en sus posiciones de poder aprovecharon todo, ¿no? Después hicieron el negocio del hijo del cuervo en Coyoacán, en barcos privados, ¿eh? Tuvieron un poder político muy grande, como lo tuvo Diego Rivera en su época, ¿no? Y otros así, eh, intelectuales o artistas funcionales. Eso es violento, y desde otra parte, ¿no? Entonces la proclama de no, el arte pacífico y el arte tiene que poner paños fríos entre Palestina e Israel. Es un conflicto centenario de siglos. No, es muy ingenuo pensar que un poema, una obra de teatro, ¿no? Un performance va a hacer una diferencia. Yo voy más con la sabia expresión de uno de los seres más inteligentes en el terreno del arte para mí, quien fue Joseph Beuys, la figura principal del movimiento filosófico. Cuando dice, si el arte no hace libre a las personas, no me interesa. El arte está para ser libre
a quien lo ve, pero siempre es un individuo, no es una masa. Y ser libre necesita su toque de fuerza, ¿no? Si quieres, no digas de violencia, su toque de enjundia, de coraje, de poder, pues tienes que romper cadenas, tienes que derribar barreras. La gente no, el poder y el sistema no te va a decir, sí, tienes que ser libre, ¿no? Fíjate, quiero llamar la atención, que esto me parece muy importante, algo que dice Claudio. La vida, entonces, la vida me contuvo, la vida me sembró espinas en mi camino, la vida me dio de latigazos. Solemos hablar así. Fíjate qué tramposa nuestra mente, pensando que la vida que es como una señora poderosa que da, ¿cómo te imaginas cuando hablas de la vida? Ese personaje, ¿qué es? ¿Cómo encarna? ¿No? Que la vida está en ti, no está fuera de ti. Ahora, si te refieres, no, fue la junta de vecinos que en el momento en que yo crecía permitió que abusaran de mí. O fue mi expareja que ahora sigue viviendo y maltratando a sus otras parejas. O gente de carne y hueso como tú, con nombre y apellido como tú, no la vida. No hay como un poder abstracto que diga, la vida me trajo, me dio, qué bueno que la vida me dé cosas. La vida no te da cosas, tú te las propicias, tú te las creas, tú te las brindas, tú te haces tu cielo y tu infierno. No es como esta fuerza abstracta, ¿no? Impersonal, que a su capricho nos trae y nos lleva. Son nuestras decisiones. La labor espiritual es una labor de análisis, ¿no? O no, o no, o no. Sí, creo que hay que refinar ese lenguaje. Sí, yo me refería como a que, pues todo lo que uno hace, pues, a fin de cuentas te puede enseñar algo. O sea, como que es parte de, ¿no? O sea, sin este dolor, no, o sea, es como el nacimiento, ¿no? Si no pasas por este evento, pues no vas a ir hacia adelante, ¿no? Como estos empujes o estos, como lo que hablabas tú del movimiento peristáltico, pues que puede ser estas presiones, ¿no? Pero sí, no hay que verlo como un agente externo. Sí, yo también te invitaría, pero eso ya es muy personal. Primero que nada, respeto tu opinión y las de todos. Yo en mi intimidad prefiero no pensar que voy hacia adelante, como si ir hacia atrás fuera un fracaso. No creo que la evolución en cualquier sentido o el desarrollo espiritual, emocional, intelectual tenga esta jerarquía de adelante es el éxito, ¿no? Y o voy a subir en la escala social hasta encumbrarme, de que más. Yo creo que precisamente en aras de la peristalsis está en cualquier lugar de la curva, de la espiral. Y puede que estés descendiendo, pero muchas veces en la danza también te demuestra, si tú eres maestra, te demuestra muchas veces la danza que caer es un acto sublime. Y realmente necesario, no puedes, creo que, avanzar mucho en el conocimiento de la danza si no avances en las maestrías de caer, de precipitarte, de ir bajo tierra, de caminar por las cavernas. Pero, pero no sería, o sea, estoy de acuerdo, porque justamente estas caídas pues son parte del lado oscuro, ¿no? Eh, pero no sería también como, pues no sé cómo enmarcarlo, pero pues esta mayor libertad que vas adquiriendo, pues de alguna manera pues quizás es una utopía, pero pues es como algo que te impulsa, ¿no? Yo así lo veo. Y te impulsa, sí, sí, eso sin duda, te impulsa. Lo único que yo digo es que no te impulsa en un sentido de flecha, ¿no? O sea, voy hacia adelante o voy a encumbrarme. Sí, ¿Cómo vamos?
Bien, ¿quieren seguir o dejamos aquí la sesión? O leemos un poema. Sí, escuché por ahí, leemos un poema. Bueno, Sí, pues a ver, Tlali nos va a ayudar a leerlo en voz alta. A ver si ves mi pantalla. ¿La ves? está en proceso, pero sí, ya. Adelante, Tlali. Déjame. Grieta matinal. Cala tu miseria, sondéala, conoce sus más escondidas cavernas. Aceita los engranajes de tu miseria, ponla en tu camino, ábrete paso con ella, y en cada puerta golpea, con los blancos cartílagos de tu miseria. Compárala con la de otras gentes, y mide bien el asombro de sus diferencias, la singular agudeza de sus bordes. Ampárate en los suaves ángulos de tu miseria. Ten presente a cada hora que su materia es tu materia, el único puerto del que conoces cada rada, cada boya, cada señal desde la cálida tierra, a donde llegas a reinar como cruzó entre la muchedumbre de sombras que te rozan y con las que tropiezas sin entender su propósito ni su costumbre. Cultiva tu miseria, hazla perdurable, aliméntate de su savia, envuélvete en el manto tejido con sus más secretos hilos. Aprende a reconocerla entre todos, no permitas que sea familiar a los otros, ni que la prolonguen abusivamente los tuyos. Que te sea como agua bautismal, brotada de las grandes cloacas municipales, como los arroyos que nacen en los mataderos. Que se confunda con tus entrañas tu miseria, que contenga desde ahora los capítulos de tu muerte, los elementos de tu más certero abandono. Nunca dejes de lado tu miseria, así descanses a su vera como junto al blanco cuerpo, del que se ha retirado el deseo. Ten siempre lista tu miseria y no permitas que se evada por distracción o engaño. Aprende a reconocerla hasta en sus más breves signos, el encogerse de las finas hojas del carbonero, el abrirse de las hojas con la primera frescura de la tarde, la soledad de una jaula de circo, varada en el lodo del camino, el hollín de los arrabales, el vaso de latón que mide la sopa en los cuarteles, la ropa desordenada de los ciegos, las campanillas que agotan su llamado, en el solar sembrado de eucaliptos, el yodo de las navegaciones. No mezcles tu miseria en los asuntos de cada día. Aprende a guardarla para las horas de tus solas y teje con ella la verdadera, la sola materia perdurable de tu episodio sobre la tierra. Gran lectura, Tlali, muchas gracias. Gran lectura de un poema revelador, de gran enseñanza. Yo estimo mucho este poema que yo lo había compartido en algún otro ámbito de nuestro trabajo, por tener este enfoque tan generoso. Siempre tienes fuerza. Que tu fuerza en ese momento sea tu miseria, es tu fuerza. Despojándola de los datos, es fuerza. Y qué prodigio que seamos criaturas que nos podemos dar cuenta que tenemos esta conciencia detallada por el poeta en vivir, en estimar, en cuidar, consolidar, proyectar y abrazar toda fuerza. Porque a este poema le puedes quitar la palabra miseria y ponerle belleza. Puedes ponerle virtud, puedes ponerle cualquier atributo de tu vida y tendrá la misma fuerza, ¿no? Todo es fuerza. Emilio, Sí, mm, déjame ver si otra vez.
en estos conflictos entonces de tantos años, ¿no? Y políticos, religiosos y de todo tipo, donde también entiendo que posiblemente puedan ser, si no necesarios, inevitables. Em, ¿Qué tan pertinente entonces es que hablemos, y no en el sentido de hablar verbalmente, ¿no? Sino que lo expongamos en arte de ello? Sería entonces por una búsqueda de transformación, de libertad, pero entonces no, como dices, no por algo masivo, sino porque le va a servir para quien lo está diciendo, o sea, en este caso, para el creativo, principalmente. Y al que se toque o se sensibilice con ese, posiblemente también, ¿no? Le remueva cosas y eso ya es lo suficientemente válido y pertinente como para hacerlo, aunque no genere ningún cambio, porque no es lo que se está buscando, ¿no? Porque no va a suceder, porque no depende de ti, porque, etcétera. Estoy pensando en voz alta, todavía cuestionándome muchas cosas. Pero es muy inteligente. Primero, tu modo de decirlo ya tiene una respuesta sumamente importante. Yo en particular, dentro del ámbito de mi trabajo que comparto con ustedes, considero que es mucho más importante que ser bueno o ser malo, ser inteligente. Hacerte inteligente. Uno no nace inteligente, uno se hace inteligente. Y en esta inteligencia tiene muchos prismas, no es una capacidad intelectual, por supuesto, meramente, ¿no? No se reduce a eso. Por ejemplo, es inteligente pensar que si ya todos están muertos, como Arjuna aprende del señor Krishna, entonces el valor es que me lo puedo dar a mí, ¿no? Hay un episodio muy significativo relacionado con lo que dices, que es el de Bertolt Brecht, este dramaturgo y maestro renovador del teatro alemán, que la mayor parte de su obra fue escrita en situación de guerra. Iba de un lado a otro, no por gusto de viaje, sino huyendo de las bombas, ¿no? Escribía en trincheras. Y dejó manifiesto en uno de sus muchos diarios, tiene varios, mi importancia como escritor crece a medida que las huestes de Hitler van avanzando. Ahí hay una toma de conciencia de lo que vale mi labor como poeta, como escritor, como danzante, como actor. Entonces, creo que es bastante lúcido lo que tú dices al respecto, ¿no? Él dejó testimonio de esta situación de inteligencia en su famoso texto de las dificultades de su trabajo, ¿no? Las 5 dificultades para decir la verdad. Eso también fue parte, no me acuerdo si de un danza ritual o algo así. 5 dificultades para decir la verdad. ¿Cuáles son estas 5 dificultades? Vamos a revisar. Lo estoy viendo el texto. El valor de escribir la verdad. Ya de entrada. La inteligencia necesaria para descubrir la verdad. Número 3, el arte de hacer la verdad manejable como arma. Número 4, cómo saber a quiénes confiar la verdad. Número 5, proceder con astucia para difundir la verdad. Uno de muchos manifiestos, pero que implica algo que es común a todas las estéticas en diversas etapas de las historias, de las múltiples historias artísticas, ¿no? El arte como un trabajo que encuentra siempre fuerzas a la contra, precisamente por lo que dije anteriormente. No es una labor que la sociedad acepte, abrace con gusto. Lo puedes ver doquiera, ¿no? Tú piensas en el patrimonio tuyo como danzante. Uno de los elementos que tienes como un patrimonio muy fuerte es la consagración de la primavera, ¿no? La consagración de la primavera, que estuvieron a punto de linchar
Václav Nijinsky e Igor Stravinsky. Solamente se representó 1 noche y media. Y digo 1 noche y media porque en la segunda función ya no llegó al final. El público interrumpió, quería subirse y pegarle a los protagonistas. Cancelaron ya la función a medias. Y no sabríamos nada de esa creación, quizás, si no fuera porque en los años 80 el Joffrey Ballet, antes de que Pina Bausch hiciera su versión, el Joffrey hizo el remontaje de la versión original de 1913 a mediados de 1980. Esa obra pasó inadvertida, casi a punto de perderse. El trabajo que tú tienes como artista es inconmensurablemente valioso. Ya sé que es una ironía que por lo regular no te dé dinero. Pero esa ironía no va a ser muy difícil si lo aceptas de antemano. No porque te niegues a que te paguen. No estoy diciendo eso. Nunca lo diré. Te tienen que pagar. Pero siempre va a ser un pago que no se acerque a algo que pueda ser justo. ¿Y Incluso, conmensurablemente qué? Perdón, la palabra no la entendí. no me acuerdo qué. A ver, ¿cómo fue? El Inconmensurablemente valioso. valioso. Sí, sí, trascendente, trascendente. Debes, creo yo, abrazar tu condición como artista con enorme orgullo, enorme, inmenso orgullo. Y un orgullo tan grande como el compromiso que implica, ¿no? Porque estamos llenos de malos artistas, pero es lo que más abunda, de gente que no es artista, pero se autobautiza artista y hace porquerías, pero por todos lados. Y no es poco frecuente que sean muy apoyados. En México, seguro que va a pasar. Los que se presentan en los teatros que ya conoces, ¿no? Los que reciben las becas que ya conoces, eh, son mediocres, mediocres. Yo puedo nombrarte, yo conozco el medio, pero el de Villa. Poca gente viva puede haber conocido el medio de la danza como yo. Yo creo que, no, por mi involucramiento tan fuerte que tengo. Eso es claro, pues es por una cuestión política y de beneficios mutuos, en donde también entra la entrega sexual, ¿no? Abunda. Entonces, pues, vaya, es un medio cruzado de violencia. ¿Dónde encuentras la paz en ese medio? Esa es una pregunta clave, ¿no te parece? Si estás en un medio como el de México, practicando la cuestión artística, te vas a encontrar con esa violencia más temprano que tarde. Haz de cuenta que siento que abres la puerta y recibes un puñetazo. Bueno, pues hay toda una serie de estrategias que desplegar y yo creo que el enfoque es una fuerza maestra. Enfócate en tu valor, en el valor de tu trabajo, en hacerlo mejor. Cada día se puede hacer. Eso es una garantía que nos da fuerza. Cada día podemos hacer mejor nuestro trabajo para nosotros, que sea nuestro altar. Si me importa si me van a dar la beca o me van a aplaudir, me van a señalar cuando llegue a salón, maestro, me vale. Porque todo es hipocresía. Entonces, pues, creo que es un acto también de salud. Y de una salud inmediata que brinda fuerzas inmediatamente. Eliminas toda la situación de bullshit, de cuestiones que no sirven para la respuesta. Y vas a lo que. Bien. Encontrarás tus espacios, encontrarás tus recursos, seguro. Encontrarás muchas cuestiones de enriquecimiento a varios niveles profundos. Y siempre vas a encontrar necesidad de la gente de lo que hagas. Porque es directamente proporcional. Todo el embuste de los medios artísticos, todo este juego de ratas, de mentiras, es directamente proporcional a la inmensa necesidad que la gente tiene de nuestro trabajo. Quizá no lo sepa, quizá no se dé cuenta, pero es muy, muy accesible. Tú entregas lo tuyo a un sector de la gente y les abres los ojos, ¿no? ¿No te ha pasado?
Es un impacto tremendo. Bueno, hay que cultivar eso. Pero para mí es tremendamente erotizante, una gran ventaja. Mi trabajo vale un montón y donde quiera que lo pueda llevar, la gente va a decir, voy contigo. Isabel, Hola a todos. Este último punto que mencionas para mí ha sido crucial y realmente me ha dado mucha fuerza para poder reponerme de todas estas cosas que dices, ¿no? De lo violento que puede ser gestionarte como artista en México. Y que en algún punto para mí ha sido como, bueno, enfocarme en decir, sigo haciendo lo mejor que puedo, me sigo entrenando, sigo estudiando, independientemente si la gente lo ve, lo nota o no. Creo que es una herramienta para mí que me ha servido para mantener ese fuego interno y la astucia, respetar y honrar lo que estoy haciendo también, ¿no? De alguna manera. Y eso, o sea, independientemente de los pagos, de las becas, que en algún momento pues sí me bajoneaban de decir, bueno, ¿por qué si yo estoy invirtiendo tanto en mi entrenamiento, en el estudio constante de la coreografía, de la composición, de ciertos recursos que son muy necesarios o que yo considero necesarios para hacer un trabajo de calidad? ¿Por qué no estoy encontrando los apoyos, ¿no? Del gobierno, de ciertas instituciones? ¿Por qué no lo pueden ver? Pero ahora como que eso me hacía mucho ruido en la cabeza y me provocó mucho, pues sí, mucha pérdida de energía. Y creo que prefiero usar esa energía en seguir creciendo, en seguir cultivando lo que yo hago, por amor a lo que hago. Y afortunadamente, pues tengo un trabajo, o tuve un trabajo que me permitía, ¿no? Seguir pues comiendo, pagando mis cuentas y a la vez teniendo mi vida como artista. Entonces, para mí sí este punto es crucial y lo quisiera compartir así, de que pienso que al menos a mí me ha servido en los últimos meses pensar que nada de estas cosas van a determinar que yo haga porquerías, ¿no? Al contrario, van a determinar que yo siga creciendo, que yo siga haciendo lo mejor que puedo y que al final es un enriquecimiento también para mi alma, para mí. Y si alguien lo ve, si alguien lo resuena, si alguien lo comparte, pues qué bueno. Pero también si nadie lo aprecia, si nadie lo mira, pues yo también ya estoy en paz con ello de alguna forma, porque creo que la lucha constante, ¿no? Esa lucha constante en el inicio de la sesión, decíamos, de la podredumbre. Creo que es eso, el estarme yo latigando, golpeando, nutriendo esa podredumbre con respecto a lo que estoy haciendo, diciendo, no, no me están viendo, no me están haciendo. Es una pérdida de energía vital muy fuerte. Entonces creo que sí es una manera de aferrarse a que sigamos haciendo esto para enriquecer nuestro ser, para hacernos un alma. Eso era algo que quería. qué hermoso, Isabel, muchas gracias. Te doy ampliamente gracias y yo creo que en nombre de todas, de todos, quiero decir que sí se nota. En algún momento inicial dijiste, me sigo entrenando, aunque no se note, sí se nota. Sí se nota y no hablo solo por ti, hablo por todos, porque es importante que lo notemos. Es parte del trabajo de entrenamiento. Noto lo que estoy desarrollando, es parte de este enfoque. Porque puede sucederte que lo hagas, pero no lo notes. Y ahí las consecuencias benéficas se reducen, porque puede, espero que no, pero pudiera haber esta tendencia a hacer cosas de alto valor y ser nosotros mismos quienes no las apreciamos, incluso las alejamos. No, no, no. Oye, pero lo que estás haciendo es bárbaro. Oye,
No sé si tanto. Yo, es algo muy personal, ya sabes. Yo voy mucho por la vertiente de sentirnos orgullosos, orgullosos de nosotros mismos, pero sin pudor alguno. Si quieres decir, soy obscenamente orgulloso de quién soy, de cómo soy. Soy hecho a mano, me adoro y puedo más, quiero más. Fabiola, ¿levantaste la mano o fue un mosquito que te querías agarrar? Gracias, compañero. Yo creo que es hora de decir chao. Falta todavía un montón. Estamos como en la sexta parte del seminario. ¿Vamos bien? ¿O le damos fin, le damos cuello de una vez? Bueno, chaucito. Gracias. Chao. Yo nada más voy un poco atrasada, pero ahí vamos. No vas atrasada, no vas atrasada, ni nunca puedes estar atrasada. No es un seminario lineal, no estamos viendo, hoy te perdiste la clase 7. Bueno, apúrate, entre mañana y hoy y ve la 8, 9 y 10 y entonces estás a mano. No es así, es un poliedro, es una serie de fractales, ¿no? Haz pie donde quieras y puedas y ahí estamos. Pero haz pie, nada más.